días, estudiantes del programa de Tecnología en Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy estamos reunidos para escuchar los resultados de investigación de un estudiante miembro del Semillero de Investigaciones de Delitos Transnacionales y Cooperación Judicial Internacional, semillero de investigación que se encuentra adscrito al grupo JICRIM de nuestro programa de Tecnología de Investigación Criminal y de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán. En ese sentido, escucharemos a continuación a Jimmy Alarcón, quien nos va a mostrar los resultados de su investigación respecto de la auditoría forense y la auditoría interna como mecanismo de prevención del fraude en los delitos financieros. Entonces damos la bienvenida a Jimmy. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos nuevamente. Vamos a hablar sobre un tema que resulta como el talón de Aquiles de las empresas, y es evidentemente el cómo voy a detectar las fugas de capital o los fraudes que pueden estar haciendo los mismos empleados, socios o las gentes que tengan que ver dentro de una compañía. Cuando hablamos de delitos financieros, no solo hablamos de delitos que atenten contra el sistema financiero, sino contra las corporaciones, las empresas o incluso las personas naturales que puedan tener una actividad económica y que ella desarrolle un desarrollo de objeto social que permite a la gente pues tener una utilidad en sus negocios, ¿cierto? Entonces, para poder hablar de esto y para la prevención del tema, hablamos sobre la auditoría forense. La auditoría forense se respalda, primero que todo, en una etapa de prevención. Hay algunos autores o algunos escritos que manifiestan que la auditoría forense puede tener dos etapas, y es una etapa de prevención y una etapa de investigación, ¿cierto? En la etapa de prevención, las empresas por lo general no lo conocen como auditoría forense, sino como auditoría integral interna. Entonces, cuando ustedes están trabajando en una compañía, se dan cuenta que montan un sistema de auditoría o un sistema de control para revisar los diferentes procesos de las compañías. Cuando tengo más de un proceso en la compañía, puedo instaurar controles en cada uno de esos pasos, ¿cierto? Y cada uno de esos pasos tiene un nombre de auditoría diferente. Esa auditoría, la reunión de esas auditorías es la auditoría integral que necesitan las compañías. Y aquí estamos hablando en el tema de la prevención. Hay auditoría, por ejemplo, de cumplimiento. El cumplimiento es que la compañía esté inmersa dentro de las normas jurídicas o reglamentarias que tiene la compañía, no solamente por las reglas o las leyes expedidas por el Estado, sino por los estatutos y las políticas internas que tenga ella. Cualquier alteración a ese incumplimiento pues da una alerta a que se puede estar obviando un paso importante en la empresa, ¿verdad? Porque al usted no cumplir sus normas o sus reglamentos, pues da una deficiencia para los procesos que vienen. La auditoría de sistemas, que ha cogido mucha fuerza, esa es la otra rama, digamos, de investigación que también es muy buena para que ustedes la tengan en cuenta a través de la carrera, y es que lógicamente ya todo se está moviendo por tema de redes, por tema de sistemas, y todo está con temas de tecnología, ¿cierto? Así no lo quieran los clientes o las personas que tienen empresas, todo lo tienen que llevar sobre un sistema, un software. Y esos software son vulnerables, ya sea el software de cobrar, ¿cierto? De facturar. Las personas ahí ya pueden estar haciendo un fraude, porque pueden estar facturando por debajo, o pueden estar haciendo facturas paralelas en donde el cliente no se entera, ¿cierto? Ese tipo de auditoría me ayuda a prevenir o a sacar alertas de cuántas veces manipula, por ejemplo, el cajero el sistema para poder hacer transacciones, de que si se equivoca, cuántas veces se equivoca, cuántas veces corrige, ¿cierto? Hacerle el seguimiento a las facturas. La otra es la auditoría de gestión. La gestión habla netamente es de la labor que tiene que hacer cada integrante en la compañía. No solamente es la gestión comercial, ¿cierto? Que es por donde miden a la gente. Bueno, si usted está vendiendo, la compañía va a vender. ¿Qué tanto de las metas está cumpliendo usted?
es generar alertas y mirar las condiciones de las ventas que tiene cada uno. ¿Por qué no se está llegando a las metas? ¿Por qué está por debajo? ¿Por qué está por encima? Tengo que hacer un plan más agresivo entonces, ¿cierto? Todo ese tipo de temas es lo que tiene la auditoría de gestión. La auditoría de control interno pues ya reúne muchas más cosas. Es una auditoría que va desglosada como tal a los procesos que se tienen, por ejemplo en el proceso de inventarios, cómo es el proceso de compra, cómo es el proceso de guardar en los estantes, ¿cierto? De almacenar la mercancía, si hablamos de empresas que producen o que tienen productos para la venta, que esas mercancías, por ejemplo, en los estantes no se vayan a dañar, que no se vuelvan obsoletas en esos estantes, ¿cierto? Porque hay, por ejemplo, gente que tiene inventarios y cuando uno va a ver, el dueño no sabe que existe el inventario, entonces ahí da pie para que se cometa un fraude, ¿cierto? Porque el empleado que está en la bodega va a decir, oiga, esta lámpara o este bafle no aparece en los inventarios. Si no aparece en los inventarios, ¿qué pasa? Es susceptible de que evidentemente físicamente ya no exista. Y ahí es donde se abre como el compás para decirle a la gente, cometa el fraude, ¿cierto? Entonces los temas de auditoría lo que hacen es poder crear unos sistemas o unas normas o unos lineamientos mejor para que la gente esté atenta y haga ese tipo de prevención y no dé la pauta para que los fraudes se cometan. Ya netamente hablando, está la parte de la auditoría financiera. Y la auditoría financiera es la que se analiza la estructura financiera de la compañía, es decir, ahí tenemos un acompañamiento más técnico porque se va de la mano con el gerente, el contador de la compañía, el revisor si lo hay y lógicamente el auditor que está haciendo que ese proceso de llevar o plasmar la situación o la economía de la compañía en unas hojas con unas cifras sea realmente comparable. Que si yo veo que en mi balance general, que es el reporte que sacan las empresas para saber cómo están las compañías, tengo una venta de 100 millones de pesos, eso sea comparable con lo que yo tengo en mis inventarios, ¿cierto? Y ahí empiezo a hacer la comparación para saber si realmente se están ejecutando todos los planes de ventas para poderlo hacer, ¿cierto? Que los costos de ventas, los balances se van integrando en los ingresos que son las ventas y posteriormente los costos, y es saber cuánto me costó producir esa venta, ¿cierto? Cuando uno va a las asesorías con los clientes, el dueño de una compañía sabe exactamente la situación de su empresa, ¿sí? Pero ellos no van a la minucia, tienen ese el macro. Cuando le piden a uno una asesoría es decirle, mire, yo sé que mi compañía puede vender 100 millones de pesos y que mi costo de ventas es el 30%. Es decir, para producir 100 yo me gasto 30, ¿sí? Pero hoy en día no sé qué está pasando y me estoy gastando 40. Yo necesito que ustedes como investigadores vengan y miren dónde está la fuga de ese dinero, ¿sí? Entonces el líder de la investigación va a decir, bueno, aquí necesito orientar esta investigación a varias cosas. ¿Por qué? Porque la compañía hace esto, esto y esto. Es muy importante saber directamente cuál es el objeto social de la empresa, a qué se dedica y cómo sería la asesoría que yo voy a prestar, ¿sí? Entonces empiezo a enfocar la investigación para ese tipo de situaciones. Que tengo que hacerle control al inventario, que tengo que hacerle control a la venta, que tengo que hacerle control al software porque no se está vendiendo bien, por dónde se está filtrando la plata. Ese es el papel que juega la auditoría, y la auditoría integral en forma de que voy a revisar todos y cada uno de los procesos de las compañías. Ahora, aquí está la explicación con la naturaleza y alcance de cada una de las auditorías, que era lo que les hablaba. Entonces la del cumplimiento es determinar si la sociedad desarrolla las operaciones que realiza con las disposiciones legales que hay, la de gestión para saber la eficiencia y eficacia de la compañía, y la de control interno que evalúa cada una de los sectores. Pero digamos que la más importante es la auditoría forense. Cuando un empresario o cuando las empresas empiezan a decir, oiga, aquí está pasando algo raro, ¿cierto? Cuando ya detectan que la capacidad de utilidad de su compañía está disminuyendo, o sea, cuando les toca el bolsillo, ¿cierto? Nunca una compañía empieza a hacer una investigación cuando no se ve el detrimento del bolsillo, ¿cierto? Nadie está esperando que lo roben.
y es pues por eso que se cometen los fraudes, cuando las personas menos lo esperan de que se va a cometer. Sin embargo, la auditoría forense llega en ese escenario, y es ya a medir o a saber el por qué se cometió el fraude, ¿cierto? Entonces, como les decía al principio, hay unas comparaciones que ustedes van a encontrar si quieren leer sobre el tema. Es que la auditoría forense está previa y está post, pero la previa es más que todo es una auditoría interna, y la post sí ya se llama forense. Y pues ¿por qué se llama forense? Porque es la que apoya a los fiscales para poder saber por qué se cometió el fraude o el delito que están investigando. Es una técnica de investigación criminalística que se acompaña de procesos tanto jurídicos como contables. Las empresas siempre están obligadas a los procesos jurídicos, las leyes jurídicas que están en el Código de Comercio, ¿cierto? Y está involucrado el Código Laboral, el Código de Comercio, el régimen mercantil, el régimen tributario. Entonces hay muchas compilaciones de leyes que pueden estar viéndose alteradas acá en esta posición. Por eso colocamos que debe tenerse conocimientos integrados con contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en finanzas. Las personas que vayan a investigar este tipo de fraudes pues van a tener que estar muy inmersas en qué hace la compañía, cómo lo hacen y cómo nutre sus finanzas para poder detectar por dónde pueden estar los diferentes filtros de salida de los dineros y dónde se puede estar cometiendo el fraude, ¿cierto? Esto todo para poder hacer una prueba en los tribunales, para poder tener unas medidas y que de este análisis se pueda surtir el fiscal o la persona que esté a cargo de la investigación para poder tener los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas suficientes para poder demostrar que se está cometiendo el delito. Entonces, vemos que el principal actor en este tema sería el fraude, y lo vemos en la mitad, antes de tener una auditoría integrada y posteriormente al tema forense, pero siempre encaminados a saber por dónde se están haciendo las filtraciones. La auditoría forense detectiva, entonces es ya encaminada a saber el porqué de la situación, ¿cierto? ¿A dónde me voy a llevar y por qué se están pasando las situaciones? Si ustedes han podido observar en diferentes escenarios de noticias, periódicos, noticieros, es más, hasta con familiares, hemos podido ver que los fraudes financieros en Colombia se han tenido siempre por décadas, pero en estas últimas décadas se ha visto enfocado más el delito financiero, y es, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de rememoranza, si ustedes han oído el tema de hace algunos 10, 12 años, incluso de pronto 15, el tema cuando empezó la empresa DMG, ¿cierto? Y era una empresa que quería montaba su fachada en el tema de que a usted le daban rendimientos financieros muy buenos sin prácticamente hacer nada, porque nada más lo que usted tenía que era llevar su dinero. Aquí también hablamos de un delito corporativo y un delito de defraudación a la persona natural como tal, porque las personas naturales se dejan llevar por la, llamémoslo, ambición entre comillas, ¿cierto? De decir, oiga, dinero fácil, yo hago eso. Le funcionó a algunas personas, pero eso también nos llevaba a la avaricia, y era porque si yo voy a invierto 1 millón, en 6 meses me daban 2 millones. Hombre, una utilidad del 100%, duplicaba mi dinero. Ya cuando tenía 2 millones, ¿qué hacía? Pues metía esos 2 millones para que después me dieran 4, y así sucesivamente, hasta que al final se rompió la cadena. Cuando usted ya tenía 10 millones, resultó diciendo, ya voy a esperar 20, y ahí fue cuando el tema colapsó. No se pudo hacer siguiendo, pues digamos, el tema de los rendimientos a las personas. Que algunas ganaron, sí, lógicamente algunas fueron favorecidas por ese tema o ese sistema que había montado la persona que montó la estructura de DMG. Eso fue hace, como les digo, hace 12, 15 años. Hoy en día apareció o se vio tipificado otro nuevo delito,
y es un delito que nadie pensaba que hubiera podido pasar, y es en el tema de los créditos de libranzas, ¿sí? Y aquí también vino mucha gente a tener pérdidas en sus negocios y en sus finanzas, porque nuevamente se le ofrecían rendimientos muy altos para cuando usted trajera poco dinero. Y aquí entonces los delitos fueron cambiando, ¿cierto? Pero siempre se va enfocado, digamos, a una tipificación que es la captación ilegal de recursos del público. El Código Penal dice que este delito se da cuando usted reúne más de 20 personas para captarles dinero o tiene más de 50 operaciones dentro de su pasivo, o incluso que las operaciones que tiene superan el 50% del patrimonio, ¿cierto? Pero las empresas empiezan a camuflar o a disfrazar el tipo de operaciones para que no se vea tan evidente que están haciendo ese tipo de transacciones. Y es, por ejemplo, como le dicen a las personas: venga, yo le estoy vendiendo, yo no estoy captando dinero, yo lo que estoy haciendo es vendiéndole un título valor, ¿sí? El título valor es que un pagaré en donde usted va a tener unos deberes y unas obligaciones, pero realmente lo que se está viendo y lo que llegó a consenso la misma Superintendencia de Sociedades, y por eso decretaron el cierre de tantas comercializadoras de pagarés libranzas, fue que evidentemente se estaba haciendo era una captación ilegal de recursos. En ese tema la auditoría forense detectiva pues tuvo mucho que ver, porque ellos finalmente, los auditores forenses de estas compañías, de estas entidades, pudieron establecer que este era un tipo de camuflaje que se le hacía a ese tipo de inversiones que quería la gente, y todo llevado a que todos querían tener una rentabilidad con un poco esfuerzo. Entonces, digamos que aquí la particularidad de los delitos financieros se da es porque la gente siempre quiere tener una mayor rentabilidad con mínimo esfuerzo. Si yo tengo el dinero, pongo el dinero, yo me quedo quieto y voy a tener una rentabilidad. Y pues como dicen coloquialmente, de eso tan bueno no dan tanto. Siempre hay que ser objetivos de que hay muchas empresas que hacen muchas cosas para poder tener una utilidad. Y pues vienen otras que de buenas a primeras dicen: no, yo le duplico eso y haga, solamente venga y ponga usted su dinero. Esos son, digamos, los tipos de alerta que se han generado en la estructura de delitos financieros. Siempre las personas buscando una rentabilidad alta. ¿Cuáles son las técnicas investigativas que se utilizan en la auditoría forense? Aquí, lógicamente, estamos dando un repaso, digamos, muy global de lo que son las técnicas investigativas y como los títulos de cada técnica, ¿cierto? Todo esto detrás lleva una serie de papeles de trabajo, de horas de trabajo de los investigadores, y pues lógicamente más enfocados a temas contables. Se utiliza mucho en los contadores en este caso. La primera es el tema ocular, pues vamos a hacer la observación, revisión selectiva. Cuando hablamos de auditoría forense, digamos, la parte de selección selectiva pierde un poco el aspecto, porque la auditoría como tal siempre se basa en que de un mundo de documentos voy a coger una selección aleatoria y de eso es lo que voy a investigar. En la auditoría forense es necesario revisar todos los documentos, ¿sí? Cuando uno está haciendo una auditoría forense es mejor revisar todo lo que está inmerso dentro del posible delito que se esté cometiendo. ¿Por qué? Porque puede hacer que dentro de la selección que yo coge, evidentemente no esté cogiendo los documentos que me lleven a poder decir si el fraude fue acá, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Los delincuentes en este tipo de casos siempre se van perfeccionando, siempre están dejando menos rastros en los delitos, así como en los delitos informáticos. Siempre buscan dejar el menor rastro posible para que lógicamente no sean detectados. Pero aquí es donde está muy enfocado el aspecto de observación, rastreo y comparación de las actividades que tiene la compañía. Luego tenemos un tema verbal, que es la indagación y el diálogo, pues lógicamente enfocado a que podemos tener técnicas como el tipo de entrevista, ¿cierto?, para los empleados, en donde debemos ser muy persuasivos
para identificar con qué tipo de personas puedo hablar para poder empezar a mirar cuáles son las deficiencias. En las ponencias anteriores que tuvimos en el foro, donde pusimos este tipo de temas, el profesor Julio Garavito, creo que es el apellido, Julio Pineda, expuso algo sobre la psicología forense. Y en este aspecto juega un papel importante ese tipo de aspectos a evaluar. Y es otra de las ramas que se nutre la investigación criminal. Y es poder saber cuál es la percepción psicológica de cada uno de los empleados de la compañía. El comportamiento de ellos, ¿cierto? Hay niveles que pues también queremos meter dentro del semillero y es poder llegar a investigar ese tipo de comportamientos que tienen los empleados cuando cometen el fraude financiero. Eso es una investigación que también queremos desarrollar. El proceso documental se tiene que, como les decía, revisar muy bien el 100% de la documentación, tanto de los reportes, los análisis o indicadores que arroja la contabilidad y de todos aquellos procesos que puedan nutrirse de la investigación que sean parte de la auditoría integral que hablábamos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hoy en día todas las compañías le hacen llenar a unos reportes por cualquier cosa que hagan, hasta para la señora que va a hacer la limpieza, ¿no? Siempre encuentran ustedes detrás de las puertas de cocinas o baños o de oficinas cuándo pasó, a qué horas pasó y cómo revisó, y si hizo o no la tarea, ¿cierto? Todo ese tipo de planillas son muy importantes, no hay que descartar ningún documento, muchachos, porque ese tipo de documentos nos permiten ver quién estuvo ahí, cómo estuvo, por qué no lo hizo, por qué sí lo hizo, a qué hora lo hizo, y eso me permite fijar parámetros o rangos de comportamiento de las personas para saber cuándo cometieron el delito. Y finalmente pues la inspección física, que es el reconocimiento como tal de los hechos, y es identificar cuál sería, muchas veces ya el empresario o las personas o incluso los bancos saben cuál es el delito que se está cometiendo, ¿cierto? Pues sí, evidentemente me están robando, es el hurto, pero ¿cómo lo están haciendo? Es lo que hay que detectar. Entonces este proceso de reconocimiento de los hechos pues nos permite ya evidentemente decirle a la persona líder de la investigación, ya sea el fiscal o en una investigación privada, decirle, mire, el delito es tal cosa, tipificarlo y decirle si está tipificado y fue este. Y si ustedes pues ya estudian el Código Penal, pues van a poder saber qué tantos delitos hay contra el tema financiero, que pues digamos no es que sea muy amplio en temas, porque todo se reduce finalmente a que hay hurto, pero hay cosas adicionales, como por ejemplo los abusos de confianza, la responsabilidad de los contadores o de los representantes legales de las compañías. ¿Listo? Entonces aquí hay una encuesta, un resumen de encuesta que hizo la empresa PwC, que era la antes llamada PricewaterhouseCoopers, que se encargó de, en el 2016, y vienen haciendo un estudio muy juicioso ellos en el tema de empresas grandes o macroempresas, de cuáles son los mayores delitos que se cometen en las compañías, ¿cierto? Entonces, la apropiación indebida de activos, es decir, como lo decía yo en la explicación de los inventarios, por ejemplo, gente que empieza a sacar inventarios de los reportes para poder sacarlos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer todas las cosas posibles para sacarlo del sistema, para sacarlo de las planillas, para no sé qué. ¿Y qué pasó? De 50 televisores, dejé 48 y me pude sacar 2, ¿sí? Me pude robar el inventario de la compañía, eso constituye un activo, pues para dar un ejemplo, porque activos pues pueden ser muchos. Hasta con decir que, por ejemplo, han pasado cosas en que gente viene y roba la papelería, las resmas de papel. El cliente está acostumbrado, porque tiene mucho volumen de impresión, entonces compra cajas de resmas de papel. Y pues la utilización, ellos casi no están en el conteo, solamente, bueno, se acabó la resma, coloquen más resma en la impresora. Y oiga, ya se acabó, no, vaya, compre más, pero nunca están como midiendo ese detalle.
y por ahí pues se va filtrando y se va haciendo robo continuado porque hay personas que sacan ese tipo de insumos. Nos quedamos sin señal. Bueno, los siguientes, digamos, son el hurto, que es el 35%. Bueno, en el robo de activos vimos es el 78% de las compañías que denuncian robos. Digamos, ese es el ranking, el primero en el ranking. Después seguía los abusos de confianza, seguía los abusos de responsabilidad de los representantes legales, como tal el robo de efectivo y digamos otros en menores porcentajes que llevan al estudio a que, digamos, Colombia es uno de los primeros que hace un estudio juicioso de que las compañías tengan ese tipo de estadísticas para poder establecer cuáles son los tipos de delito que se están cometiendo. Entonces, pues nada, esta es, digamos, un barrido muy rápido de lo que la auditoría forense puede llegar a contribuir en una de las investigaciones. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Quieren que enfoquemos el tema? Este tema, sin ustedes ser necesariamente contadores, sino adquiriendo habilidades en la medida de que pueden investigar muchos delitos financieros, pues pueden establecer muchos parámetros, ¿no? Digamos, aquí juega mucho la pericia o la habilidad que ustedes tengan para observar y ver los comportamientos de las personas en las compañías y cómo las empresas pueden enmarcarles a ustedes la investigación, ¿cierto? Porque ellos sí van a saber, oiga, mira, aquí se me hace que los inventarios están como malos, oiga, a mí se me hace que las facturas no me están facturando todo. Este tipo de delitos, por ejemplo, se cometen en las cadenas grandes de almacenes, ¿cierto? Los robos de inventario. No, mire, es que aquí no me están robando los empleados, lo que me están robando son los clientes. La gente se camufla, entonces ustedes muchos han visto que en los almacenes de cadena entran personas con fajas, con cosas para camuflar y se van encalentando los productos. Eso pasa mucho en los almacenes de cadena y esas almacenes de cadena y esas empresas grandes que están contratando gente experta en investigación para poder determinar dónde están los delitos. Entonces aquí lo que les quiero dar a entender es que hay mucho campo de acción para nosotros como investigadores criminales. En empresas, en compañías de transporte, por ejemplo, Servientrega. La cantidad de fraudes que pueden pasar en Servientrega y de reportes de robo de mercancía, de pérdida de mercancía, eso lo investigan personas como ustedes, cuando ya, digamos, salen a trabajar, a poder ejercer su carrera. Entonces, muchachos, la auditoría forense financiera se encarga de este tipo de actividades de delitos financieros. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentarles esta ponencia y cualquier duda o aclaración, con mucho gusto. Señora. Digamos, una empresa grande, ¿en cuánto tiempo se da cuenta que está perdiendo plata? O sea, porque por lo general ellos manejan pues digamos, harta plata y si digamos empiezan desde abajo, pues... Correcto. En las compañías organizadas o las empresas grandes es tal vez mucho más rápido de lo que uno pensara este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque, como lo veíamos acá en la presentación, la auditoría integral ya me está dando unas pautas de decir qué está pasando. Digamos, mi lineamiento es uno y la gente se me está comportando de otra manera. Los reportes tienen que ser así y en los reportes no están haciendo. Cuando ese tipo de debilidades aparecen, el auditor empieza a decir, aquí está pasando algo. Pero a lo que voy es que las compañías grandes son más organizadas, mucho más estructuradas, ellos ya aprendieron de sus errores en el pasado. Cuando la compañía es totalmente grande, pues se ve que vienen creciendo, ¿cierto? Y ese crecimiento se da porque ya han llevado un orden establecido en sus compañías. Y lógicamente eso se ve reflejado en las cifras. Cuando uno empieza a ver las cifras de las compañías y analizar los porcentajes de participación, ya uno ve en esos porcentajes, oiga, aquí está pasando algo. ¿Sí? En las juntas directivas, cuando se sientan a mirar los estados financieros, dicen, mi empresa vendió 100 el año pasado,
este año estoy vendiendo 120, pero mi costo es 80 y ahora 82. Ya por ese 2% ya saben que hay alguna debilidad no explicada, ¿no? Así es que lo detectan. Es más difícil en las compañías pequeñas. Es más difícil en las compañías pequeñas porque quien maneja todo en la compañía pequeña es el dueño de la compañía. Entonces él quiere estar en los inventarios, él quiere estar en la caja, él quiere estar repartiendo el producto, él quiere estar hablando con el cliente y no le queda el tiempo para poder colocar los controles en cada cosa. Por eso es más difícil en las pymes y en las pequeñas empresas. ¿Qué otra pregunta tenías? No, era eso. Señora. ¿Cuánto tiempo tiene el investigador para entregar el caso? Pues eso es relativo, porque tú puedes tener toda la documentación y digamos en las asesorías que hemos prestado con la compañía que yo tengo, se vuelve relativo por la cantidad de información que puedas llegar a tener o por la cantidad de años que quieras evaluar, porque como les decía, el delincuente financiero se va perfeccionando cada vez más y va dejando menos rastros. Para poderlo hacer yo tengo que echar hacia atrás y decir cómo fueron los antecedentes para poder establecer qué está pasando hoy en día. Entonces puede hacer que en un año me demore un mes, pero tenga que investigar 4 años. Bueno, me va a demorar tanto tiempo, es muy relativo. Además que todo dependerá, si estoy dentro de la organización, o sea, dentro de la entidad que investiga como la fiscalía, pues hay procesos en que realmente se tienen que hacer las cosas muy ágil, ¿no? Porque todo dependerá del programa metodológico que tenga el fiscal, ¿sí? Pero pues ustedes saben que un fiscal puede tener 1000 procesos y muy pocos investigadores para el caso. Por eso es que llaman gente de afuera a decirle, venga, deme su concepto como perito forense financiero o perito forense psicólogo o perito, porque quiero hacer la evaluación de esto. Pero podría ser muy relativo, puedes detectar unas cosas en 15 días, 5 días, otras que pueden llevar meses. Por ejemplo, la investigación del delito de Interbolsa, ¿sí lo han oído? Sí. ¿Lleva cuánto tiempo ya en investigación? ¿Cuánto? No, en investigación lleva mucho más, lleva más de año y medio, por ejemplo. O sea, hace poco, ya hace más de un año cerraron la compañía, ya no la dejaron hacer más operaciones porque las super sociedades y la superfinanciera dijeron no, esta compañía no puede seguir operando. Pero antes de eso llevaba casi año y medio en investigación por parte de la superintendencia. Ahora aquí juega un papel muy importante las entidades de control, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Señor. ¿Cuál es la mayor generalidad últimamente usada para las empresas grandes? Porque según eso, pues sí, las empresas grandes tienen cada uno como sus controles. Entonces, ¿cuál sería la mayor generalidad últimamente? La generalidad, ¿pero a qué te refieres? ¿Qué delito? Sí, exacto. No, digamos que todo va enfocado al hurto, ¿cierto? Y dependerá del tipo o el objeto social de la compañía. Por eso decía, ahí digamos, el tema bancario, ¿cierto? Hablábamos, por ejemplo, hace poco se vio un delito, no hace poco, ya hace bastante, cuando no se tenían todos los controles en los bancos, y era, por ejemplo, que una persona que tenía acceso al sistema, ¿cierto?, pudo hacer un parche del sistema y este señor estaba en una de las oficinas más grandes de ese banco, de esa corporación financiera. Ustedes como usuarios o como clientes, incluso si ustedes manejan ya tarjeta de débito, yo creo que ustedes van y meten en su tarjeta al cajero y dicen, uy, tengo 50.000, tengo 49.000, de pronto hasta el 1.000 ustedes están pendientes, pero ustedes no dicen, tengo 49.700 con 35 centavos. Ustedes miran los miles, ¿cierto? Nunca le ponen cuidado a los centavos. Este señor se dio cuenta de eso, de que nadie miraba los centavos en sus cuentas. O sea, a usted los centavos no le importan, porque con centavos no compra. Pero él tenía casi 10.000 clientes en su oficina. ¿Qué hizo él? Creó un parche en el software, lo habilitó y cada cierto periodo de tiempo hacía un rastreo y como que cogía los centavos de esas cuentas y los abonaba en otro, que eran de él, ¿cierto? Ese robo continuado duró más de 3 años y se volvió una banda. Eso fue más o menos en el año 90.
34. Entonces puedan imaginarse qué tanta plata podía el señor sacar en cada vez que le hacía enter al computador, con toda esa mano de clientes que tenía en la oficina. 10.000 clientes con, así fueran 50 centavos. ¿Cuánto sumaba? Muchísima plata, ¿sí? Entonces digamos que no hay una generalidad de delito, porque siempre, así como pasa en todo lado, el delito se hace cuando usted deja de hacer controles. Cuando usted ve que está haciendo, y puede ser en lo más sencillo, por ejemplo, en los restaurantes pasa mucho, ¿cierto? La gente de las cadenas de restaurantes se queja mucho porque siempre dice, no, es que yo compro la materia prima para hacer la producción en una pizzería, por decir algo, y es que yo compro piña todos los días y resulta que la piña se la están sacando en bolsitas, en no sé qué, para ir a vender. ¿Sí? Y pasa que estoy sacando el queso y hay gente que corta el queso, se lo lleva, así sea para la casa. Pero si todos los empleados en cada establecimiento me hacen eso, se me llevan una libra de queso todos los días, ¿qué va a pasar? Se me va dañando a mí las cifras de la compañía. ¿Sí? Entonces, señora. Una pregunta, ¿cada cuánto más o menos el gerente hace una revisión? ¿Cada vez que quiera o hay un tiempo establecido? A manera, digamos, de controles en las compañías, por lo general, en las compañías grandes, los estados financieros se revisan por lo menos en cada trimestre, en cada cortes especiales. Hay gente que revisa trimestralmente, semestralmente, o ya las compañías que lo revisan anual, ¿cierto? En una compañía seria, digamos que se deberían hacer controles o revisión de esos controles por lo menos cada 3 meses. Es lo que recomienda uno dentro de las auditorías que se hacen. ¿Sí? Ya cuando se ven alteraciones, pues ya se pone más atención en los focos en donde se están viendo las situaciones y ya se empiezan a hacer cosas más rigurosas, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede detectar el fraude de estas empresas? O sea, como que la idea es captar el dinero de las personas, pero que se camuflan bajo algún producto. Es decir, tú inviertes dinero y te dan cierta cantidad de producto, pero tú tienes que poner a más personas a que inviertan dinero en esta empresa. Esa tipificación se está viendo, se llama utilización de vehículos financieros. Entonces las personas estructuradas en finanzas siempre están como mirando cómo hacer ese tipo de estructuras. Hay por ejemplo lo de los pagarés que les dije, lo del tema de libranzas, en donde le decían a la gente, nosotros hacemos préstamos a empleados públicos y ustedes tienen su cartera segura porque ¿quién paga? La entidad. Es decir, ¿cómo opera este tipo de temas? Yo soy empleado de la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Y la alcaldía, yo como empleado le pido un crédito a una cooperativa, que es la cooperativa de trabajo asociado. Entonces yo como empleado le pido el crédito a la cooperativa, pero la cooperativa tiene de algún lado sacar plata para poder tener su materia prima, entregarle crédito a todo el mundo, ¿sí? Entonces el negocio era bien, sano, ¿cierto? Porque usted pagaba, el empleado que hacía, le descontaban directamente de la nómina. Entonces ni siquiera recibía la plata, sino que por derecha cogían la plata y la descontaban, ¿sí? En ese caso, digamos, lo que pasó fue que el delito se hizo fue porque vendieron títulos, valores. Un solo título se lo vendieron a mucha gente, ¿sí? Entonces la gente compraba el título pensando que la operación estaba bien y ahí empezaron a hacer la captación. En otros lados, por ejemplo, empezaron a hacer o a decir que la situación era el tema de financiación de cheques o de compra de vehículos por medio de cheques, ¿sí? Entonces, había una persona que quería comprar un taxi, por ejemplo. Decían, bueno, su respaldo es la garantía del carro, la prenda, pero déjeme cheques mensuales para yo no estar buscándolo para cobrarle. ¿Qué hacía la gente con esos cheques? Iba y le decía a otro, decía, mire, hay una persona que tiene un carro y esta persona tiene estos cheques, usted los puede ir cobrando mensualmente, pero yo necesito la plata ya. Entonces los cheques suman 70 millones, si usted me da 60 millones hoy, ahí está su negocio. Entonces la gente, oh bueno, pues voy a ganar 10 millones, cogían los cheques, y a veces los cheques eran falsos, ¿sí? O la garantía no estaba constituida, que era la prenda del vehículo.
Entonces hay muchas maneras en temas de finanzas con vehículos financieros que son ese tipo de títulos, donde se pueden hacer cantidad de fraudes. Habían unas cosas, por ejemplo, gente que quiere financiar los proyectos de construcción. Entonces dice, vamos a sacar una titularización, vamos a decirle a la gente que invierta para construir y después cuando nosotros vendamos le devolvemos con una rentabilidad alta. Y la gente iba a invertir, y después la obra, le hacían los cimientos y la obra abandonada porque ya tenían la plata. Entonces la gente decía, no, aquí sea más fácil robarme la plata y no terminar la obra, ellos mirarán qué hacen con eso. Entonces hay gente que dice, claro, ahora me voy a ganar, o sea, yo voy a comprar un apartamento en 100 pesos y mañana lo vendo en 200. Pues, hombre, buenísimo, pero ahí es donde la gente empieza a decir, sí, voy a invertir la plata, y ahí es donde caen en el error. ¿Listo? Tengo una pregunta, recuerdo lo que dijiste con mi compañera, digamos, ¿cómo se llama eso cuando, digamos, una persona se interna y saca dinero y no lo registra? Digamos, yo saco, digamos, yo vacío una cuenta, digamos 6 millones, y entonces dejo siguiendo el mismo valor, o sea, no registro que retire la plata, y si hacen, digamos, semestralmente, y se dan cuenta de la pérdida, No, digamos allá no pueden hacer nada para recuperar no, la era lo plata. que yo te decía, por ejemplo, en ese tipo de situaciones hay una técnica contable que se llaman las conciliaciones bancarias. Esas conciliaciones sí las hacen mensuales las empresas. Yo tengo que detectar mensualmente cómo se movió la plata en mi cuenta. Y cuando hay alguna falencia, pues ya eso es una alerta. Pues digamos con lo que en la pregunta que me hacía tu compañera es, ¿cuándo el gerente empieza a mirar evidentemente cosas? Pero lógicamente hay puestas, lo que yo les decía en la auditoría, hay puestas una serie de lineamientos donde las compañías, o donde cada área debe cumplir una serie de requisitos. Contabilidad tiene que reportarme que las cuentas estén cuadrando, que la plata que dice que tengo en el banco la tenga en el banco y la que tenga en caja la tenga en caja. Eso se hace mensual. Claro. Posterior, ¿por qué ocurre el fraude? Porque lo hago mensual, pero digamos, estoy en septiembre, estoy haciendo la de agosto, ¿sí? Y hasta ahora la estoy terminando y estamos a 20 y algo de septiembre, y cuando me doy cuenta, oiga jefe, no, mire, aquí falta, acá dice que hay 1000 pesos y tengo 800, faltaron 200. Ya si es posterior, ¿sí? No puedo detectar el fraude mismo, pero precisamente por eso es fraude, porque no me lo dejan detectar oportunamente. Pero ustedes ya no pueden, digamos, descubrir quién fue, porque ya ha pasado cierto tiempo. Se descubre siempre quién fue porque se sabe cuáles son los responsables de cada cosa, de cada área, ¿sí? Por ejemplo, se sacaron la plata del banco y no supimos quién fue, a no ser que sea un hacker. Pero por lo general, sí, fue fulanito porque él es el que está encargado de las claves, ¿sí? La otra clave de autorización es a nombre de tal, bueno, yo investigo con estos dos. Ya tendría que ser que evidentemente ellos digan, no, mire, yo nunca utilicé, voy, hago una auditoría de sistemas y ya por la auditoría de sistemas dicen, sí, fue otra IP que no pertenece a ellos, es una IP tal, me hackeó el sistema y me sacó la plata. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí hay controles lógicamente mensuales en todas las compañías. Control de inventarios, control de bancos, que son las conciliaciones, que se pueden determinar algo más rápido para poder detectar los fraudes. Bueno, ¿listo? Entonces, muchas gracias, muy amables por su tiempo.